¿Qué tal, amigos? Soy Seth Chávez y aquí estamos en una nueva edición del Último Hogar. Hoy vamos a hablar de un autor y de un libro del cual hablé hace poco, ¿vale? No del libro, hablé del autor y de otro libro que escribió, ¿vale? Es un libro que a mí en su momento, en mi adolescencia, me encantó y que yo se lo presté a mi hija, no, ahora fue en verano o después de verano, y a ella le encantó también, ¿vale? Yo aproveché, me lo volví a releer y sinceramente me sigue flipando. Es un libro que yo no paro de recomendarlo y me refiero, para que, sin más preámbulos, para no dar tantas vueltas, me refiero al Último Samurái de Takashi Matsuoka, vídeo que os colgué, pues no hace mucho, hará un mes y medio, 2 meses más o menos, colgué el vídeo y que os recomiendo que lo busquéis en el canal porque es muy interesante. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de lo que sería su continuación, la cual yo no la conocía, no la había leído y he tenido la oportunidad de que me caiga en mis manos y echarle un vistazo y me ha flipado también, me ha flipado. Pero me ha flipado y me ha encantado por otras cuestiones diferentes a las cuales voy a entrar ahora un poquito al detalle para que veáis las similitudes entre las diferencias del primer libro y este, ¿vale? ¿De qué trata el segundo libro de Takashi Matsuoka, El Puente de Otoño? ¿Vale? Pues para que os hagáis una idea, vamos a hablar un poco de la sinopsis, como siempre, y después os digo un poco la diferencia. Japón, 1311. Una mujer observa cómo los enemigos de su clan, los Okumuchi, se reúnen a los pies del castillo familiar. Mientras aguarda el desenlace, comienza a escribir la historia secreta del clan, revelando el don profético que caracteriza a sus miembros y anunciando el extraordinario destino que les espera. Los manuscritos permanecerán ocultos durante 6 siglos, hasta que una misionera norteamericana dé con ellos, Emily Gibson, residente en Japón desde su llegada al puerto de Edo en 1861. Entabla amistad con el heredero del clan Okumuchi, Genji, un joven que, aunque interesado en el mundo occidental que se abre ante él, sigue considerando que su principal deber es la defensa del honor familiar. Emily, intrigada por la historia de los ancestros de Genji, se volcará en la interpretación de los manuscritos legados. A medida que se adentre en ellos, comprenderá que el pasado y el presente están unidos hasta el punto de reflejar su propia existencia en esos viejos pergaminos. De algún modo, las historias de amor y de heroísmo de antaño cobran vida y una profecía oculta durante siglos comenzará a tomar forma. Bueno, como podéis observar, yo por lo menos pienso, la historia para mí sigue siendo apasionante, ¿vale? Y es y creo que igual que recomendaba el primer libro, recomiendo encarecidamente leer este segundo libro. Hay gente, si veis por ahí en internet y buscáis reseñas, hay gente que dice que este libro no tiene la misma calidad que el primero. Bueno, yo disierno de esas opiniones, ¿vale? Al final, creo que son dos libros totalmente diferentes, además visto desde dos enfoques totalmente diferentes. Para que os hagáis una idea, mientras que en el primer libro se afrontaba el choque de dos culturas totalmente diferentes y narraba los últimos años de los shogunatos de Japón, en esta segunda parte se centra más en dos aspectos bien diferenciados, ¿vale? Y esos dos aspectos que se centran en este libro, El Puente de Otoño, disculpad que tengo carraspera, en primer lugar, continúa la historia del primer libro, donde la dejó, ¿vale? Con algunos de los principales personajes y hasta dónde los llevó esos amores que eran no correspondidos, o sí, ¿eh? Yo diría que dejaría el interrogante para que tengáis un poco la intriga, tanto en el continente americano como en el continente Japón. Y la otra historia que se desarrolla en el Puente de Otoño es quizás la más interesante, pero también la más compleja, la que más te lía. De hecho, es la que más te puedes sacar del libro al principio porque te lías un poquito. Y es la historia del clan Okumuchi a través de generaciones. Y cuando digo a través de generaciones, como decía en la sinopsis, estamos hablando un periodo de casi 500 años, los diferentes descendientes, y además va saltando de un lado a otro, o sea, de una época a otra, y eso nos puede liar un poco. Pero bueno, es interesante porque además te cuenta cómo partió y empezó la supuesta maldición o premonición de la bruja Shizuka, perdón, disculpad, Shizuka. Y cuando digo bruja lo pongo entre comillas, porque eso de bruja es, como dirían, el pueblo llano, ¿vale? Al final, sabéis que hubo una época de la historia, y no solo en Japón, en todos sitios, que basta que una mujer o un hombre tuviera visiones o algo así, ya eso era brujería, ¿vale? En esta secuela, que para mí es secuela y precuela al mismo tiempo del último será, y es totalmente diferente por eso mismo, porque mientras que en la primera tenía más importancia lo que os decía, las conspiraciones y la forma de vivir de los samuráis con sus códigos, las batallas, de vez en cuando, en esta el enfoque es totalmente diferente. Aquí cobra más
para mí personalmente, cobran más relevancia aspectos más mundanos de la existencia del ser, ¿vale? Más domésticos, ¿no? En cuanto a relaciones humanas, siendo un aspecto muy importante cómo se relata la manera, para mí personalmente, súper bella del amor que hay entre los personajes principales. O sea, es algo precioso. De hecho, yo os invito a que leáis la novela y os detengáis de vez en cuando en algún que otro párrafo, os va a hacer que pensar la belleza con que el autor plasma todos esos sentimientos y esos pensamientos de los personajes, ¿vale? ¿Qué puedo hablar más del libro? Bueno, que aparte de relatar lo que es el tema de los amoríos, cómo se relata toda esta combinación, porque el libro tiene dos partes bien diferenciadas, que es la continuación y todos esos años anteriores, y relata un poco pues, lo que es el pasado del clan, ¿no? Las magias, las visiones fantasmagóricas, la liturgia de las tradiciones y el respeto que tienen sobre todo a los espíritus en el Japón de aquella época. Que vamos a ver, cuidado, porque es el Japón, que estamos hablando ya de 1800 y pico, pero como os he dicho, en este libro se retrata casi 500 años del clan Okumuchi. Es un libro que ya os digo, a mí personalmente, hay algunos que dirán, como os decía al principio, que no tiene la misma calidad que el primero, pero a mí personalmente me ha encantado. Otro libro que se queda para quedarse en mis estanterías y que se lo recomiendo a todo el mundo. Es difícil de conseguir, ¿eh? Pero yo creo que si buscáis en las páginas de segunda mano, como he hecho yo, vais a encontrar el libro en edición de bolsillo con la portada que os he puesto ya en el vídeo, que es precioso y os recomiendo que os leáis los dos libros en conjunto. Primero el del último samurái y después este. Aunque es verdad que son libros que se pueden leer independientemente, pero la experiencia conjunta de ver toda la historia al completo es preciosa. Ya os digo, si os gusta todo el tema de feudal, cómo ese cambio de ese choque de civilizaciones, cómo se narra la historia, lo arraigadas que están esas creencias, la forma del honor de los samuráis, cómo la diferente visión que tienen sobre la belleza del cuerpo humano, sobre todo de las mujeres, choca muchísimo, lo vais a ver, o sea, es precioso. Los libros son yo creo, bueno, no conozco a nadie que haya leído estas novelas y no les haya gustado. Y como todo, espero que si tenéis la oportunidad o lo habéis leído, me dejéis un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo del último hogar.